Esto es Agencia Conciencia Network. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Andrea y esta es una cápsula más de Corea en 10 minutos para Conciencia Coreana de la agencia Conciencia Network. Hoy quiero compartirles que vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante y es un tema que a mí particularmente me apasiona porque es el que estoy realizando para mi investigación actual y es la migración coreana a México en 1905. Quiero también compartirles que esta la dividí en tres precisamente por la importancia que creo que tiene. La primera es el contexto histórico, que es en la que nos vamos a basar específicamente. La segunda, donde vamos a hablar sobre los documentos migratorios. Y la tercera, que es donde vamos a hablar sobre las naturalizaciones. Haré una pequeña recapitulación y quiero darles algo. Es un pequeño obsequio que yo hice con mucho cariño y que espero que sea de su agrado. Y si no, pues nada más hagan de cuenta que les gustó. Ah, ¿no, verdad? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, para trabajar un proyecto, para hacer una investigación, debemos tener un proyecto, ¿saben? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, este debe de llevar un título para empezar, ¿no? Un título que sea muy específico y que tenga una espacialidad y que tenga un objetivo muy particular. ¿Qué debe de tener esto? Esto debe también tener un estado de la cuestión, debe tener un planteamiento del problema, debe tener objetivos generales, objetivos particulares, debe llevar un índice, una bibliografía, debemos también hacer una especie de resumen del contenido de la investigación o qué es lo que se va a hacer, la bibliografía obviamente, los lugares en donde voy a trabajar, no sé, en este caso el Archivo General de la Nación, porque pues esto debe de estar perfectamente bien delimitado para que nosotros podamos sentarnos a escribir y no nada más sacar las cosas de manera indiscriminada, ¿saben? Entonces hay que ir ordenados, ¿no? Hay que hacer todo esto antes de comenzar una investigación como ya en forma, ¿no? Debemos de presentar algo escrito para que nosotros podamos tener algo que sustente nuestras hipótesis, algo que sustente lo que yo quiero demostrar con lo que yo estoy investigando. Perdón, creo que se está moviendo mucho mi cámara, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el contexto histórico. Cuando nosotros hablamos también de algún fenómeno, tenemos que saber la definición de conceptos. En este caso necesitamos saber qué es la migración. La migración es el movimiento de un grupo de personas o de cierto sector social que deciden cambiar de residencia porque buscan mejoras en sus condiciones de vida. Esto se da porque, pues, la verdad, su economía no es la mejor, quieren buscar nuevos trabajos, etcétera. O incluso la situación en la que se encuentre el país en el que están viviendo. En este caso, pues Corea, ¿no? Esto nos lleva de manera inmediata al contexto histórico. El contexto histórico no es más que el espacio y el tiempo en el que se está viviendo este fenómeno. Y bueno, yo les dije que es 1905. Hacia finales del siglo XIX, las potencias europeas ya habían puesto sus ojos en el este asiático y obviamente Japón. Japón lo que hace es obligar a Corea a que firme un tratado y en ese tratado le dice, ¿sabes qué? Tienes que abrir tus puertos porque voy a empezar a incursionar. Y efectivamente, poco a poco, Japón se va metiendo en Corea hasta que en el año de 1905 se da lo que se llama el protectorado japonés, que terminaría hasta el año de 1910, que es el inicio de la colonización japonesa. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo en Corea. ¿Qué estaba pasando en México? En México estamos en un periodo del porfiriato.
Porfirio Díaz asciende al poder hacia el año de 1873, 1876 aproximadamente, y sale en 1911, cuando se firma el Tratado de Ciudad Juárez y se decide que no solo salga del poder, sino que salga del país, y muere en Europa, específicamente en Francia, unos años después. El periodo del porfiriato se caracteriza por ser un periodo donde hay mucha represión, un centralismo importante, hay censura, obviamente el uso excesivo de la fuerza de la milicia, un afrancesamiento, una necesidad por avances tecnológicos, y había una élite llamada los científicos, quienes tenían el poder político y económico. En este contexto se desarrolla la migración coreana a México. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la migración coreana. Les recuerdo que solo tengo 10 minutos y en realidad ahorita solo tengo 4 minutos y medio. Así es que pues voy a hacer algo súper rápido, pero quiero decirles que la verdad es que sí necesito de su ayuda y que ustedes, si me pueden ayudar dándome bibliografía y poniéndomelo en los comentarios, yo se los voy a agradecer muchísimo para que yo pueda seguir alimentando y retroalimentándome para poder seguir trabajando esta investigación. Es por eso que debo decirles que de este lado tengo un pequeño acordeoncito que me está ayudando para que yo pueda darle como mayor peso a lo que estoy encontrando. Bueno, estos coreanos salieron de un lugar llamado Incheon, o Incheon, no recuerdo muy bien la pronunciación, por favor ayúdenme, y llegaron en un buque llamado buque Ilford. ¿A dónde llegaron estos coreanos? Estos coreanos llegaron a México por Veracruz, entraron por Salina Cruz, Oaxaca, por Campeche y entraron por Yucatán. A estos coreanos les pintaron toda una maravilla de país México, ¿no? Dijeron, wow, estamos en pleno porfiriato y es una época en México en la que hay estas mejoras, este afrancesamiento que yo ya les comentaba, y entonces pues los coreanos estaban en un periodo de represión importante y entonces sí, obviamente ellos deciden que efectivamente tienen que cambiar esto y que pues obviamente va a llegar un momento en que Corea que los coreanos dicen, bueno, las mejoras, no hay mejoras, yo necesito cambiar. Y ellos llegan y firmaron un contrato por 4 años. Es por eso que en esta cápsula yo solo me voy a quedar hasta el año de 1908, porque también hay algo que les quiero comentar. Bueno, entonces estos coreanos llegaron a Yucatán, por eso es que quiero decirles que de manera particular me interesa Yucatán, a unas haciendas que son las haciendas henequeneras. Estas haciendas henequeneras al principio, bueno, que por cierto estaban acaparadas por unas 400 familias aproximadamente, antes solo tenían mano de obra barata que era indígena chaqui y ellos eran sobreexplotados. Sin embargo, llegó un momento en que la mano de obra indígena ya no fue suficiente y necesitaron de la mano extranjera y estos fueron los asiáticos, en este caso los coreanos. Hacia 1908, varios de ellos quisieron regresar a Corea, pero la verdad ya las condiciones ya no eran las óptimas, la situación en la que se encontraban era una situación de pobreza, estaban 2 pasos de que iniciara el colonialismo japonés, a 2 años básicamente, y entonces se hizo una especie de censo. Quiero decirles que esta información la encontré en una documentación que me fue proporcionada por el presidente de la Alianza de Descendientes Coreanos México-Cuba, el señor Irving Yi, a quien agradezco infinitamente que me haya permitido revisar estos documentos, y son como una especie de libros de gobierno, donde dice cuántos coreanos había, cuántos eran hombres, cuántos eran hembras, porque así es como las mencionaban, cuántos niños, nacimientos, defunciones, en qué condiciones estaban. Esto me hace ver a mí que a los hacendados les interesaba tener gente sana. O sea, veían que había unos que no servían, pues bye, ¿no? Encontré en un acta que decía que en una hacienda no había mujeres. Y entonces los señores que eran casados tenían que regresar a sus señoras, las tenían que regresar a Corea, pero ya no había esta oportunidad de que ellas volvieran a su país, ¿no? Como yo les había dicho. Esto es súper interesante si nosotros nos damos cuenta la importancia que tienen los coreanos en su llegada a México. Podemos ver que verdaderamente han sido y siguen siendo un pueblo productivo para la Ciudad de México. Les repito, para la Ciudad de México, para el país entero.
puedo decirles actualmente que yo me he sorprendido mucho sobre lo que yo he encontrado en el Archivo General de la Nación, en naturalizaciones y en las tarjetas migratorias, que en la siguiente cápsula les hablaré de las tarjetas. Y bueno, la verdad es que estoy muy, muy contenta y estoy muy emocionada por todo lo que está pasando aquí con estos documentos. Les repito que estos documentos son muy delicados, son documentos oficiales y que hay que tener como esta delicadeza de saber trabajarlos, ¿no? Bueno, creo que es súper importante hablar de todo eso, pero el tiempo me está diciendo que me quedan casi 40 segundos, así es que yo me tengo que retirar y yo sé que este contexto que les hice es muy pequeño para lo mucho que hay y por favor ayúdenme en este sentido para que yo pueda darles muchísima más información y si ustedes saben más, por favor díganme, háganme referencia a y los lugares donde puedo encontrar todo este material. Bueno, por mi parte es todo, chicos, recuerden leer el periódico Unificación Cultura Corea y también ir a la mejor escuela de coreano, que es el Centro Cultural de Lenguaje Coreano en México, que está aquí en la ciudad, por favor, no se les olvide, cuídense mucho, yo me tengo que ir y pues esto fue Corea en 10 minutos para Conciencia Coreana de la agencia Conciencia Network. Yo soy Andrea Elena y nos vemos en la siguiente cápsula. 고맙습니다. Agencia Conciencia Network presentó